En el ejercicio 7 nos dice, delante de un espejo esférico cóncavo de 40 centímetros de radio y a una distancia de 50 centímetros del mismo, se coloca un objeto de 1 centímetro de altura. Calcular la posición y el tamaño de la imagen y construye la imagen gráficamente. Bueno, lo que primero vamos a hacer es hacer la representación gráfica para construir, ¿sí?, la imagen gráficamente primero y a partir de ahí guiarnos. Bueno, nos dice que tiene 40 centímetros de radio. El radio viene a ser la distancia que hay entre el centro de curvatura y el espejo, es decir, el punto este que es el punto óptico, el centro óptico. ¿Sí? Eso va a ser el radio porque dijimos que el centro de curvatura es el centro de la esfera que formaría este espejo, ¿sí? Entonces, esta es la Bien, y tenemos que esta distancia es de 40 centímetros. Bueno, luego lo que tenemos que saber es que el foco, la distancia focal, es la mitad de la distancia que hay entre el centro de curvatura y el centro óptico. ¿Sí? Entonces, si esta distancia es de 40 centímetros, la distancia focal va a ser de 20 centímetros. ¿Sí? Bueno, nos dice que a 50 centímetros del mismo, o sea, 50 centímetros del objeto, hasta acá tenemos 40 y hasta acá vamos a tener 50, lo indicamos de esta forma. A 50 centímetros del espejo se encuentra el objeto. ¿Sí? Este es el objeto que nos dice que tiene una altura de 1 centímetro, que la representamos con la letra I. Y bueno, nos piden que determinemos el tamaño de la imagen y la posición. Bueno, para empezar entonces vamos a hacer la marcha de rayos, en la cual vamos a tener, en primer lugar, este rayo que sale del objeto de manera paralela al eje óptico, choca aquí con el espejo y se refleja pasando por el foco. ¿Sí? Esta es la línea que representa cómo se refleja este rayo. Y por otro lado tenemos este rayo que va a pasar por el foco, llega hasta el espejo y se refleja de forma horizontal o de forma paralela al eje óptico, ¿sí? Esta es la manera en que se refleja. Y acá tenemos la intersección, ¿sí? Tenemos la intersección entre este rayo, entre los dos rayos reflejados, ¿sí? Es este punto. Entonces, en este punto es donde se va a formar la imagen. Y tenemos que la imagen es esta flecha que se ve aquí. ¿Sí? Vemos que se forma hacia abajo, por lo cual es una imagen invertida. Y vemos que se forma de este lado, por lo cual es una imagen real porque se forma por la intersección de los rayos, no por la intersección de sus prolongaciones. ¿Sí? Bueno. Por último, vemos que es una imagen que tiene un menor tamaño que el objeto. ¿Sí? El tamaño va a ser I' y podemos observar de menor tamaño que el objeto. Bien, ahora vamos a calcular la posición de la imagen y el tamaño de la misma. Entonces vemos los datos que nos daban, era de la posición del objeto que estaba a menos 50 centímetros porque estaba del lado izquierdo del centro óptico y el radio, que era la distancia también del centro óptico hasta el punto C, que es el centro de curvatura, era de 40 centímetros, que también tiene un signo negativo porque estaba a la izquierda del centro óptico. Y habíamos dicho que en este tipo de espejos el foco era igual a la distancia, era igual a la mitad de la distancia desde el centro óptico hasta el centro de curvatura, por eso dividimos C sobre 2, es decir, los menos 40 centímetros los dividimos en 2 y nos quedan menos 20 centímetros, que va a ser la distancia focal. Entonces, ahora sí podemos aplicar la fórmula, esta fórmula que tenemos aquí, y vamos a hacer un pasaje de términos. Este término que está sumando lo pasamos restando al otro miembro, con lo cual nos queda de esta forma,
Luego reemplazamos los valores. En F reemplazamos los menos 20 centímetros. Y en X reemplazamos los menos 50 centímetros. Calculamos esto y nos da que es igual a menos 0,03 centímetros a la menos 1. Centímetros a la menos 1 significa que el centímetro está, la unidad de centímetro está en el denominador. Y de este lado nos queda 1 sobre X'. Como queremos calcular X', vamos a pasarlo multiplicando el otro miembro, ya que acá está dividiendo a 1. Vamos a pasarlo multiplicando y nos queda de esta forma. ¿Sí? Ahora lo único que nos queda por hacer es pasar este factor que está multiplicando a X', lo pasamos dividiendo al otro miembro, con lo cual nos queda así. Ahora resolvemos y nos queda X' igual a menos 33,3 centímetros, lo que indica que la imagen se va a situar del lado izquierdo del centro óptico, como lo habíamos visto también gráficamente. Y ahora lo que vamos a ver es cómo calcular el tamaño de la imagen, para lo cual vamos a utilizar esta fórmula y vamos a despejar el I'. Para esto vamos a pasar multiplicando este término, este factor I que está aquí dividiendo a I', lo vamos a pasar multiplicando al otro miembro. Y nos queda esta expresión. ¿Sí? De dato nos habían dado que I, es decir, la altura del objeto, era de 1 centímetro. Bueno, ahora como queremos, para sacar este signo menos, vamos a multiplicar miembro a miembro por menos 1. ¿Sí? De este lado multiplicamos por menos 1 y de este lado también por menos 1, porque sabemos que hacemos menos por menos y nos queda más I', y del otro lado nos va a quedar acá el signo menos y X' sobre X por Y. Bien, lo único que nos queda por hacer es reemplazar los valores, dejamos este signo menos aquí adelante y reemplazamos el valor de X' que nos había dado menos 33,33 centímetros. Lo dividimos por el valor de X, que era de menos 50 centímetros, y multiplicamos por la altura del objeto, que era de 1 centímetro, nos daban de dato. Y bien, ahora hacemos la relación entre signos. Menos dividido menos nos da más, y ahora hacemos menos por el más que nos queda acá, y queda menos. Por eso el resultado es negativo, y es menos 0,66 centímetros, es la altura de la imagen, que como vemos evidentemente es menor que la del objeto, que era de 1 centímetro. El ejercicio 8 dice: un objeto de 2 centímetros de altura está situado delante de una lente convergente, a una distancia de 25 centímetros. Sabiendo que la distancia focal de la lente es de 40 centímetros, calcular la posición y el tamaño de la imagen y hacer una construcción gráfica de la misma. ¿Es real o es virtual? Bueno, acá en este ejercicio ya no tenemos un espejo, sino una lente. Una lente convergente se representa de esta forma. Se observa que hacia los bordes, este borde y este borde, es menos gruesa, y al medio, en el centro, es más gruesa. Y se la denomina convergente porque hace converger a los rayos que la atraviesan en un punto que es el foco. ¿Sí? Bueno, tenemos que diferenciar en esta parte. Acá está la zona virtual y esta es la zona real. ¿Sí? Entonces, si la imagen se forma en este lado, va a ser una imagen virtual, y si se forma de este lado, va a ser una imagen real. Suponemos que el observador se sitúa de este lado, se coloca la lente y de este lado está el objeto. Entonces acá dice: delante de una lente convergente hay un objeto de 2 centímetros de altura. Suponemos que este es entonces el objeto, que tiene una altura I, indicada por esto, una altura de 2 centímetros, y que tiene una distancia
X. Dice que se encuentra a una distancia de 25 centímetros de la lente, ¿sí? Este es el centro óptico de la lente. Entonces desde acá hasta acá donde está el objeto hay una distancia de 25 centímetros. Seguimos considerando que hacia el lado izquierdo tenemos valores negativos y hacia el lado derecho tenemos valores positivos. Entonces acá ponemos que X es igual a menos 25 centímetros. Y luego nos dice que la distancia focal de la lente es de 40 centímetros. Acá cuando tenemos una lente tenemos dos distancias focales, o sea, dos focos. Un foco que está a la izquierda de la lente y un foco que está a la derecha. En este caso de una lente de lentes convergentes se considera siempre el valor del foco como un valor, la distancia focal siempre se considera positiva, por eso es que acá colocamos una distancia positiva. ¿Sí? Y bueno, lo que nos piden entonces es calcular la posición y el tamaño de la imagen. Y para eso vamos a utilizar esta fórmula, que es distinta al caso de los espejos. Sí, es distinta, esta fórmula es para lentes. Pero también tenemos acá X', que es lo que queremos calcular, que va a ser la posición de la imagen. ¿Sí? Va a ser la posición de la imagen. Y acá tenemos X, que es la posición del objeto, que ya lo tenemos como dato aquí. Y esta F es también la distancia focal, que también la tenemos como dato. Entonces procedemos a hacer un pasaje de términos. Vamos a tener este término que está restando de este lado, lo vamos a pasar al otro miembro sumando. Y nos queda de esta forma. Ahora lo que hacemos es reemplazar los valores. 1 sobre 40 centímetros, que es la distancia focal que tenemos aquí, más 1 sobre menos 25 centímetros, que es la distancia, la posición del objeto, que también tenemos de dato. Resolvemos esto y nos queda igual a menos 0,015 centímetros a la menos 1, centímetros a la menos 1 porque el centímetro, es decir, la unidad centímetro está en el denominador, y nos queda igual a esto, a 1 sobre X'. Como lo que queremos averiguar es el valor de X', vamos a pasarlo hacia arriba, ¿sí? Primero vamos a multiplicar, como acá está dividiendo a 1, vamos a pasar al otro miembro multiplicando, y me queda X' por menos 0,015 centímetros a la menos 1, igual a 1. Ahora vamos a pasar este factor, que es menos 0,015 centímetros a la menos 1, que está multiplicando a X', los vamos a pasar al otro miembro dividiendo, y nos queda de esta forma, ¿sí? Entonces resolvemos y nos queda que X', es decir, la posición de la imagen, va a ser de menos 66,67 centímetros. Nos da un valor negativo, por lo tanto significa que la imagen se va a formar del lado izquierdo de la lente. Ahora, si vemos aquí en el gráfico, cómo sería la construcción, vamos a ver que acá tenemos el objeto, ¿sí? A partir del objeto sale un rayo, que atraviesa la lente, pero acá al atravesar la lente cambia, se refracta el rayo, entonces cambia su ángulo y va a ir en dirección al foco, ¿sí? Entonces pasa por el foco. Y luego tendremos el otro rayo que va a pasar por el centro el centro óptico, ¿sí?
Como estos dos rayos no se unen, veamos las prolongaciones hacia este lado. Hacemos la prolongación de este rayo en esta dirección y luego la prolongación del otro rayo, y vemos que en este punto se intersectan, ¿sí? Entonces ahí en ese punto va a ser la formación de la imagen. Por eso tenemos que esta es la imagen, ¿sí? Esa es la imagen y va a tener esta posición X, que es la que calculamos, la posición X', y va a tener una altura Y' que le indicamos de esta forma, ¿sí? Entonces, luego nos pregunta si es real o es virtual. Como dijimos, acá la imagen se forma con las prolongaciones de los rayos, ¿sí? Entonces es una imagen virtual. Y como habíamos dicho también al inicio, del lado izquierdo tenemos la zona virtual y del lado derecho tenemos la zona real, ¿sí? Entonces es una imagen virtual. Ahora, para calcular la altura de la imagen vamos a hacer uso de esta fórmula también, que es distinta a la que se utilizaba para espejos. En esta fórmula vemos la relación que hay entre la altura de la imagen, que es Y', sobre la altura del objeto, que va a ser igual a la posición de la imagen dividida o en relación a la posición del objeto. Entonces lo que queremos averiguar de acá es el valor de Y'. Para eso vamos a despejar Y' pasando este factor, el Y que está dividiendo a Y', lo vamos a pasar multiplicando al otro miembro y nos queda esta expresión. Sí, entonces ahora lo que hacemos es reemplazar los valores. Reemplazamos aquí X', que era la posición de la imagen, como la habíamos calculado anteriormente, que nos daba menos 66,67 centímetros, dividimos por la posición del objeto que nos daban de dato y era 25 centímetros, y multiplicamos por la altura del objeto, que era de 2 centímetros. ¿Sí? Entonces esto como resultado nos da 5,33 centímetros, que es un valor positivo, lo cual indica que la imagen va a ser derecha porque va a estar por encima del eje óptico. ¿Sí? Entonces acá colocamos las características de la imagen, que dijimos va a ser virtual, va a ser mayor que el objeto, ¿sí? Y va a ser no invertida, es decir, va a ser derecha. En el ejercicio 9 nos piden, dice, haz mediante un dibujo a la imagen de un objeto que se encuentra delante de una lente divergente y a una distancia mayor en valor absoluto que su distancia focal. Cuando tenemos lentes divergentes, un tipo de lente divergente se representa de esta forma, pero por lo general todas las lentes divergentes son menos gruesas en la parte del centro y más gruesas en los bordes, ¿sí? Por eso se representan de esta forma y se denominan divergentes porque los rayos, cuando las atraviesan, divergen, ¿sí? Es decir, se separan, ¿sí? Y si el observador se sitúa de este lado, bueno, acá también suponemos que el observador se sitúa de este lado, que el ojo estaría acá, acá va la lente y acá está el objeto. Cuando el observador mira el objeto va a tener la sensación de que los rayos provienen del foco, ¿sí? De este foco, de este punto. Bueno, acá nos piden que hagamos la representación gráfica de lo que ocurriría si colocamos un objeto a una distancia mayor en valor absoluto que su distancia focal.
Entonces la distancia focal que tenemos acá es esta. Acá tenemos el centro óptico y la distancia hasta acá va a ser la distancia focal, que es la misma para este lado y para este lado. Sí, bueno, delante de una lente, esto es delante de la lente, colocamos el objeto que se encuentra a una distancia mayor que la distancia focal, es decir, más hacia este lado, por eso colocamos el objeto aquí. Entonces empezamos ahora a hacer la marcha de rayos desde el objeto. Uno de los rayos va a salir del objeto y va a pasar por el centro óptico, es decir, por este punto que se encuentra acá, va a pasar el rayo. Y otro de los rayos va a ir desde el objeto en forma horizontal, es decir, en forma paralela al eje óptico, y de ahí, al atravesar la lente, va a refractarse, es decir, va a cambiar su ángulo en la dirección de la línea que pasaría por el foco, ¿sí? Por eso hacemos esta prolongación para indicar que este rayo, al atravesar la lente, va a diverger en esta dirección, ¿sí? Entonces hacemos la prolongación. Como estos dos rayos no se unen, hacemos que se unan las prolongaciones, la prolongación de este rayo con este rayo. Entonces se forma aquí, como podemos observar, en este punto se forma la imagen. Esta va a ser la imagen que se forma. ¿Sí? Entonces vamos a observar que la imagen que se forma en esta zona, que es la zona virtual. Entonces va a ser una imagen virtual, va a tener un tamaño menor, es decir, va a ser disminuida, se la va a ver más pequeña, y va a ser derecha, es decir, está del mismo lado que el objeto respecto del eje óptico.